La propia Poliña no se dio cuenta cuando, de una joven con un cuerpo maravilloso y una cara bonita, se convirtió en una tía eternamente insatisfecha con todo, aunque ¿qué se puede decir si la vida no la mimara especialmente con las vacaciones y la vida cotidiana gris? La arrojó. Se levantó con envidiable regularidad. El primer capricho del destino sucedió en un pequeño campo cuando murió el padre de la niña. Tenía solo años. Recordaba muy bien cómo su madre lloró varios días después de que les informaron de la muerte de su padre. Bien en el trabajo, su corazón no pudo soportarlo. Polilla era pequeña y, sin embargo, se dio cuenta de que la vida iba a cambiar y cambió hasta quedar irreconocible. En primer lugar, su madre tuvo que vender el apartamento grande y luminoso que recibieron hace apenas un año y comprar una casa más pequeña con una hija pequeña. Es difícil sobrevivir, pero el dinero de la diferencia ayudó significativamente a la viuda. Y si así lo cree, ¿por qué ambos necesitan un gran rublo de 3 rublos? La madre de Poliña pensó y eligió 2 de tamaño modesto, apartamento de un dormitorio en una buena zona, y resultó que Poliña se mudó a su actual lugar de residencia. Cuando era niña se mostró feliz con este cambio, aunque entendía que no venía de una buena vida. Aquí Poliña también tenía su propia habitación y sus amigas. Durante largos años, todo estuvo bien con Poliña, y luego, de alguna manera, su madre falleció repentina e impredeciblemente. Parece que ella tiene acabado de estar la enao era maíza sin Poliña, en una idade bastante joven, acabó por ser a feliz dona de un apartamento experiencia de vida que consistía en tentar llegar a todos os lugares e conseguir tudo sozinho, ninguém vai darte. Realización de tus sueños si no tomas este asunto en tus propias manos. Poliña se graduó de la escuela y fue a la universidad. Por supuesto, muchos predijeron algo más simple para ella, pero aún así la niña pensó que el hecho de ser huérfana la hacía eso no la hacía más incapaz que ella para ejercer cualquier profesión normal. Estaba bastante satisfecha. Aunque eligió la filología alemana como especialidad. Estudió con mucho gusto y, como dicen, de manera brillante. Participó activamente en eventos estudiantiles. Ella lo amaba. Estar en el centro de atención. Ella lo intentó. Para no acumular colas excesivamente largas tras las sesiones y considerarse una persona feliz, el encuentro con Sergei se produjo por casualidad en una fiesta dedicada a la celebración del Día del Estudiante. Ella era consciente del consumo de alcohol en cantidades comerciales y por tanto, solo contemplando en silencio, le estaba dando dolor de cabeza y una terrible resaca para mañana. Cuando un hombre alto y guapo se acercó a ella, el chico le preguntó por qué una chica tan hermosa estaba aburrida en un rincón. Él no pudo orientarse de inmediato y responder. Ya había tomado todo en sus propias manos. Nos conocimos, resultó que el chico se llamaba Sergei y vino a la fiesta por invitación de un amigo de la empresa. Seriosa trabajó como programador en una pequeña empresa. Todavía era un estudiante de último año, pero estaba muy orgulloso del hecho de que él mismo había logrado empezar a ganar dinero para algunos deseos y pasatiempos. Poliña apoyó a Sergei y dijo que esto era genial. Vida. La niña llevaba mucho tiempo ganando poco, pero dinero estable como tutor. El conocido que comenzó en la fiesta continuó y después de eso, Seriosa literalmente no se dio el paso a Poliña, le envió ramos de rosas, le regaló ositos de peluche, la invitó a viajar en un autobús acuático o simplemente a hacer un picnic. En una palabra, llevaban una vida completamente ociosa y placentera como amantes, que probablemente era tan familiar para muchas parejas jóvenes. Seriosa vivía con su padre y su madre, quienes, hasta donde la niña podía entender, eran bastante estrictos, al menos. Con su hijo único todavía estaban. Autoridad a pesar de que el niño ya había crecido hace mucho tiempo, de una forma u otra, cuando Sergei anunció que el próximo fin de semana la presentaría a sus padres, Poliña se asustó, pero Sergei le aseguró a su amado don que no se preocupara. No hay de qué preocuparse, tienen muy buena opinión de ti porque han oído hablar de tus méritos. Además, eres la perfección misma. Entonces, ¿por qué Poliña fue a conocer a los padres del chico?
temblando, ¿y si a su madre no le agrada? ¿Qué pasa si su padre dice que ella no es pareja adecuada para Seriosa? De repente, ¿y si estos posibles se acumularan de repente? Solo Polya se empujó a un estado cercano a la histeria y solo la palma firme y suave de Sergei los ayudó a no volverse locos. El chico con un paso seguro y amplio caminó hacia su entrada y arrastró a la chica. Belev lo acompañó con entusiasmo y la aceptaron, pero con gran cordialidad. Es cierto que cuando Polinia empezó a hablar de su familia y de sus difuntos padres, la madre de su elegido pasaba de vez en cuando junto a la niña y esto confundía un poco a Polinia y le irritaba, pero trató de ser más diplomática y no. La madre de Sergei, Elisaveta Petrovna, estaba nerviosa porque la niña tenía su propio apartamento. Pero ante la noticia de que Polinia era huérfana, la respetable mujer reaccionó con un gesto vago, diciendo tienes mala suerte en la vida y ahora debes llevarte a las niñas. Hablé mucho sobre el hecho de que en los hogares modernos la cultura de beberte está completamente perdida, a diferencia de tus gestos basados en mentiras y cosas así, pero simplemente hablé con ella como a una igual y a la niña le gustó increíblemente y mi madre también. Encantado contigo. Cuando caminaban de la mano por una de las avenidas de la ciudad. Es cierto, veo que Polinia no supo responderle a su amado. Seriosa conoce mejor a su madre y sabe mejor cómo reaccionó ante ella. La niña simplemente se encogió de hombros y se ofreció a comprar una canción, de helado risa. Se escucharon palabras significativas en el momento exacto en que el chico lo tomó, llévatelo en el camino hacia un buen trabajo permanente. La niña no pensó mucho, reflexionó y aumentó su valor, inmediatamente aceptó. Ella y Seriosa se querían mucho. Entonces, ¿qué más podían esperar? Los recién casados, por supuesto, empezaron a vivir en el apartamento de la novia. Solían quedarse con Polinia por las tardes o los fines de semana y ahora no podían ir a ningún lado. De ninguna manera, a la niña le pareció que esta es su verdadera felicidad familiar. Ella y Sergei intentaron prestarse mucha atención, ambos iban los fines de semana a diferentes lugares interesantes, se abrazaban, veían películas y casi nunca pelearon, simplemente no necesitaban descubrir nada. En voz alta, Polinia estaba merecidamente orgullosa de su ejemplar vida familiar, aunque parte del brillo de su existencia Seriosa se desvaneció notablemente porque fue este día de la semana que Elisaveta Petrovna reservó para inspeccionar la guarida a la que el malvado dragón arrastró a su único hijo. O dicho de otro modo, los sábados la madre venía a visitar al marido de los novios. Donde Elisaveta Petrovna inspeccionó minuciosamente las puertas y rendijas de la casa de Polinia y no dudó en dar información a su nuera, la ropa estaba en la cómoda. Necesito una reorganización, no está de más esforzarse ahora. Y en general, ¿qué clase de ama de casa es si no tiene tiempo para limpiar bien las cacerolas? Mira, ¿ya están cubiertas de hollín? No es asunto suyo. Seriosenka no está acostumbrada a vivir en la tierra. Lo más interesante es que dijo que no fue en un tono ordenado y con calma y de manera muy instructiva. Polinia no tuvo el valor de preguntarle a su marido. Madre, no hurgar en su cómoda ni examinar sus cacerolas bajo un microscopio. ¿Cómo podría ofender a una persona si parecía tener buenas intenciones? Así le prometió la diplomática Polinia a la madre de su marido. Limpiar, reorganizar y lavar, aunque olvidé mis promesas y el sábado siguiente todo se repitió desde el principio. Campos, me acostumbré a las visitas de mi segunda madre y las daba por sentado. Seriosa, sin embargo, logró un éxito considerable en su carrera, avanzó en la empresa donde consiguió un trabajo después de recibir su diploma y sus perspectivas eran cada vez mejores. Por supuesto, todavía estaba lejos del salario de los principales desarrolladores, pero seguramente después de completar sus estudios habría comenzado a trabajar y la propia Polinia consiguió un trabajo en una empresa que se ocupaba de traducciones de folletos y otras pequeñas cosas necesarias y ahora felizmente discutía sus asuntos laborales con su esposo. Había pensado más de una vez en el hecho de que su pequeña familia necesitaba ser más grande que el campo, con gran interés, resumiendo.
Cochecitos multicolores para amigas que recientemente dieron a luz y niños a los que se les permitió con tanto cariño. La joven babeaba y le tendía sus manitas rosadas a su madre, y ella misma ya soñaba que tendrían el mismo lindo hijo, serios así, ¿y la madre? Preguntó el suegro más de una vez que estaba planeado. Nueva incorporación a la familia. Cuando Poliña anunció a su marido que iban a tener un hijo, Sergei reaccionó violentamente, inmediatamente invitó a su esposa a contárselo y prometió entregarle lo que buscaba casi al otro lado del mundo. Después Sergei corrió hacia el teléfono y empezó a llamar a su madre para presumir de que pronto sería padre. Sin embargo, el embarazo de Poliña no fue tan fácil como le hubiera gustado, ya sea por algunos problemas de salud de la mujer o simplemente por una coincidencia, pero la toxicosis siguió al campo literalmente pisándole los talones. Me vi obligada a tomar una baja por enfermedad porque a veces ni siquiera era fácil salir de casa. Después de una intoxicación grave surgió la amenaza de un aborto espontáneo y luego llevaron a Poliña al hospital. Sergei venía todas las noches después del trabajo. Le permitieron verla en el departamento. El hombre se quedó allí debajo de las ventanas, en silencio, a veces muy raramente, cuando los médicos lo permitieron. Poliña bajó y luego el marido y la mujer pudieron al menos intercambiar una palabra mientras tanto. Los doctores, las predicciones no se cumplieron, luego de que se descubriera el tono. La inserción retrocoriónica de la placenta aparecía en su tarjeta después de cada ultrasonido. Poliña se limpió las manchas de la cara y lo dejó caer en el teléfono, ya sea Sergei o su madre, y esta vez dijeron algo desagradable y había algo de qué preocuparse. Según la tradición, no había tiempo para celebrar el Ecuador, es decir, llegó la mitad del embarazo y la terrible noticia fue que recibió un complicado diagnóstico de insuficiencia ístmico-cervical y le ordenaron que permaneciera acostado todo el tiempo. El único punto positivo en este periodo de su vida fue la noticia de que Poliña estaba consumiendo. Llegaron días difíciles para el niño y para la niña, además de estar constantemente preocupada por el bebé, cuyos movimientos ya sentía bien dentro de ella. A estos pensamientos difíciles se sumó la preocupación por su marido Sergei al teléfono. Comenzó a dar signos de ansiedad. Dicen que todas las personas normales tienen esposas durante el embarazo que no están en el hospital casi todo el año y están presentes en la vida de su marido, lavan y limpian, y no se olvidan de ganar dinero ya que ella todavía queda mucho tiempo antes de que ella oficialmente se vaya de baja por maternidad. Y aquí resulta ser una parca y una parca. En duda y el griego se ve obligado a hacer todo con sus propias manos, sin la ayuda de su perezosa esposa. No, al principio Poliña atribuyó estas palabras al estado de ánimo poco importante de su marido, pero luego le quedó claro que se trata de la suegra. Trabajo de la ley, es Elisabetta Petrovna quien hace que Seria se comporte exactamente de esta manera con ella, no le deja pensar con su propia cabeza y por su culpa tiene que derramar tantas lágrimas sobre la dura almohada del hospital. No le resulta difícil comprender el motivo del descontento de su marido, ya que Elisabetta Petrovna y no se avergonzaba de ello delante de él. Di, querida, ¿cómo lo sabes? Pero deja de mentir aquí ya. ¿No deberías seriosa estar solo todo el tiempo? ¿Dónde está eso bien? ¿No tienes miedo de dejar solo a un joven mientras está acostado aquí, en la cuna hasta que la VUS deje de sonar? Los rivales más exitosos no duermen. Hay que decir que la joven sintió una profunda desesperación al escuchar tal razonamiento de la madre de su marido. Sí, y Sergei exigía cada vez más presencia de su esposa en su vida, a veces repentinamente sin recordar cómo comenzó la lavadora en su casa y donde está el trapeador para lavar un día era Nochevieja. Poliña finalmente se cansó de todo esto. Esas intravenosas que le pusieron los doctores ayudaron y ahora su barriga tiraba mucho menos que un campo. Sinceramente, como una niña, estaba feliz con el pronóstico de los médicos. Mejoró y durante las rondas decidió preguntarle al médico que la atendía sobre las cosas más secretas que soñaba sobre el mundial. Por favor dime, ¿puedo al menos irme de vacaciones o irme un fin de semana por unos días? Llego a casa y digo que el médico se sorprendió. Eso es quedarse corto. Al principio ella incluso
Le preguntó si había entendido correctamente. Es una de las pacientes más difíciles del departamento y recibe líquidos por vía intravenosa todos los días para salvar a su hijo. ¿Quiere volver a casa para celebrar? ¿Podrá llevar a su bebé con seguridad? Pero su diagnóstico es grave y su pronóstico tampoco es del todo feliz. La mejoría puede ser temporal, pero Poliña, que acababa de hablar con la madre de su marido el día anterior, estaba por ciento segura de que quería irse a casa solo por unos días. Allí nunca se esforzará, sino que se acostará como aquí, simplemente se acostará dentro de sus propios muros. Será moralmente más fácil para ella y su marido al menos la mirará y probablemente ni siquiera recordará cómo es su esposa. El médico sacudió la cabeza durante mucho tiempo ante el lamento de Poliña y trató de razonar con la futura madre si la niña se da cuenta de que podría tener un parto prematuro en cualquier momento. El periodo de embarazo actualmente es de solo semanas. Poliña está segura de que quiere correr ese riesgo, ¿no es eso todo? Estúpido caprice, pero la joven, con una intensidad antes inusual para ella, aseguró a Poliña que no quería celebrar el año nuevo sola en la sala, que estaba dispuesta a arriesgar todo lo que tenía, incluso un niño, así que, mirando hacia atrás, la joven no se perdonó por este acto. Pero luego pareció que no había otra salida. Los gritos de la suegra y de su marido resultaron ser más fuertes que los de Poliña y que el sentido común. Cuando Fils le dijo a Sergei que podía manejarlo, el hombre se puso muy feliz, realmente extrañaba a su esposa. Ahora la expectativa resultó ser completamente diferente a lo que había soñado justo después de que Poliña llegó a casa, sintió que le dolía mucho el estómago y se acostó en la cama. La joven trató de hacer lo menos posible antes, incluso estando en casa y sin cocinera, cuyo negocio es este, que vino específicamente para que el niño no se quedara con el hambre. Elisabetta Petrovna no se olvidó de decir que antes las mujeres daban a luz en el campo y no les pasaba nada, pero ahora no saben qué hacer con ellas mismas, pueden ser nómadas y sufrir para lucirse, como si el embarazo fuera una enfermedad, claro. La joven simplemente se disgustó al escuchar esto, sintió nervios una vez más en su vientre y por eso el sol casi nunca paraba y no le gustó nada, ni siquiera consideró posible recordárselo a la madre de su marido. Que ahora, mientras ella le da con entusiasmo un sermón a su nuera sobre cómo un marido debe sentirse necesitado en algún lugar donde su alma gemela falta durante las vacaciones, Sergei se sentó junto a su esposa. La abrazó tan fuerte como pudo y le susurró al oído a Poliña Mai que este año nuevo danos un bebé maravilloso. Ya amo a nuestro hijo y te amo mucho. Sentí lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, una tras otra. Ella también ama a su esposo y a su futuro hijo. Qué maravillosa es la vida cuando sabes con certeza que no estás sola y que alguien te necesita, pero dos de ustedes lo necesitan al mismo tiempo. Los felices esposos se acostaron abrazados durante mucho tiempo. Poliña ya no se sentía tan amada y deseada, parecía que en su relación reinaba la luna de miel o el periodo del ramo de dulces, respiró hondo y quiso vivir. El despertar se convirtió en una auténtica pesadilla para la joven antes de que tuviera tiempo. De hecho abrió los ojos cuando sintió que algo andaba mal, incluso logró ver un charco de sangre en la sábana y luego perdió el conocimiento justo cuando los médicos de la ambulancia la estaban hechizando. Fue ingresada de urgencia en esa sala de maternidad, de donde lleva unos días. Acabo de ir a la sala de maternidad, pero no pude parar. Nacimiento, lo que ayer había sido un sueño terrible para la joven resultó serlo ahora. Cruel realidad. El hijo de Poliña nació con un peso de poco más de G e inmediatamente en manos de los neonatólogos la propia joven anhelaba una silla y quería apretar al bebé contra su pecho, pero se le negó ese derecho. Sobrevivir, permanecer en silencio y no perturbar el trabajo de los médicos. Ya ves qué pequeño es. Harán todo lo necesario por él, y no podrás ayudar ni a tu hijo ni a los médicos. Intentaron convencerla de que lo arreglara justo después de que él naciera, lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos, lo pusieron en una cama especial. Acudió él pero le prohibieron tanto esto como la leche materna que quería extraerse y darle a su hijo, tampoco aceptaron,
dijeron secamente que su estado aún no le permitía comer. Las predicciones eran muy diferentes. De la posibilidad de ganar peso paulatinamente y acercarse a la existencia de un bebé normal y sano. De lo contrario, y en la muerte es difícil describir el ambiente que reinaba en la habitación de Poliña. Sergei entendió que apoyó a su esposa lo mejor que pudo. Perfectamente bien que tal coincidencia de circunstancias no dependía solo de ella, y por eso trató simplemente de permanecer cerca y abrazarla. Bese la mano en la mejilla una vez más para animar y consolar. Pero Elisabetta Petrovna, que no dejó de visitar a la novia el segundo día después del nacimiento del bebé, fue mucho más dura en su valoración de la joven con disgusto. Escúchala, solo quería taparse los oídos y no notar la presencia de su suegra en la sala. Pero claro, por sentimiento, no lo hizo. Bueno, ¿por qué hiciste eso? Decidiste envenenar la vida de Sergei a propósito, debes haberte vuelto loco, en tu opinión, ¿por qué lo crié y lo amé tanto que ahora? Una mujer inquieta se colgó del cuello al hombre discapacitado, que se convertirá en un vegetal, y en el primer minuto le quitó dinero a mi hijo para el resto de su vida. Poliña ni siquiera pudo encontrar nada que responder. Tono con una madre que acaba de dar a luz a un bebé y ahora ese niño está literalmente entre el cielo y la tierra. Pero mientras tanto la suegra no se ha calmado y no te atrevas a llevar esto a la familia si ella sobrevive. No te atrevas, me entendiste bien. En cualquier caso, darás a luz de todos modos y no necesitas un niño enfermo e inútil, escribe una negativa y déjalo ir a un internado, no necesitas a Seriosa. Cuelga a tu discapacitado alrededor de tu cuello y si lo llevas y te vas con él, por supuesto que ahora no me entiendes pero luego entenderás, soy madre, estoy cuidando a mi hijo. Poliña estaba acostada en la cama ni viva ni muerta, excepto ella, en esta sala no había nadie, le asignaron especialmente una habitación así para no conectarla con la feliz madre y sus bebés sanos, porque Poliña no se avergonzaba de mirarla, y la nuera por última vez con algo de tristeza y hasta un poco de simpatía y luego salió de la habitación, moviendo brevemente la cabeza hasta que en la tarde de ese día, Poliña lloró por el hijo que llamaba la joven. Sanka Alexander Duils era el nombre completo del niño, por supuesto, todavía estaba luchando por su vida en la incubadora, pero esperaba que pronto pudiera apretar a su hijo contra su pecho. Poliña lograría hacerla ser. Se le permitió mirar a N, al menos a través de la pared de la incubadora, ya que estaba acostado tan pequeño. Todo el hijo enredado respiraba, aunque con la ayuda de un aparato especial, pero no es esta una victoria con la que Poliña estaba dispuesta a llorar. Felicidad cada vez, bajo párpados diminutos y delgados, adivinaba el movimiento del globo ocular, como quería besar. Esos ojos cerrados de niño y diminutos con puños, incluso los calcetines más pequeños le parecían enormes a N. Pero esta circunstancia no molestó a la joven madre. Estaba segura de que Lily definitivamente sería Dora hasta el momento en que pudiera usarlo. En todo lo que quería y no tendría en el mundo las mujeres son más felices. Su joven padre también vino a ver a su hijo, aunque pocas veces las visitas a la unidad de cuidados intensivos neonatals no fueron precisamente bienvenidas, pero aún así intentaron imitar. En ellos, Sergei tardó mucho, como si estuviera a punto. Miró con cariño el rostro de su hijo y luego volvió a mirar a Poliña. Va a estar bien. Es cierto que todo nos irá bien. Solo tenemos que creer y saldremos de esto. Hombro, ella también quería creerlo, y las palabras de su suegra de que quedaría profundamente discapacitado, simplemente te lo quitan de la cabeza. Elisabetta Petrovna no dejó sola a Poliña incluso después de que le dieron el alta del hospital de maternidad y regresó a casa. La mujer continuó acercándose a su nuera y recordándole que Lily no estaría sana de todos modos. ¿Por qué torturarlo ahora cuando puedes dejar ir los campos? Después de escuchar esto, miró a su suegra con una mirada en blanco y sin vida y no quiso enviarla a su territorio de inmediato. No estuvo de acuerdo con la decisión de su esposa y el Tribunal Supremo no se atrevió a impugnarla. Fue muy duro. Poliña lo regañó por no poder hablar con su madre sobre el asunto.
Polina creía que todas las dificultades más importantes habían quedado atrás. Por supuesto, los médicos aún no han hecho ninguna predicción, pero en sus palabras se percibe un optimismo muy cauteloso, según dicen. Ya había vivido tanto tiempo, así que todo debería estar bien, pero resultó que no debería ser así cuando una mañana Poliña recibió una llamada de un número desconocido. No se sorprendió, un nuevo turno de enfermeras pidió algo de tiempo. Artículos de cuidado o consumibles. Luego la joven respondió la llamada y escuchó a la persona que llamaba. Después de eso, el campo se volvió blanco como la tiza. Informaron que el corazón de su hijo se detuvo esta noche. Ningún intento de reanimación tuvo éxito. Los médicos simplemente declararon muerto a Sergei, que no tuvo tiempo de irse. Solo tuve tiempo de llegar al trabajo para ver a mi esposa caer impotente en la silla a su lado. A Poliña le pareció que la única persona que estaba silenciosamente feliz de que Dean no sobreviviera era su suegra, Elisaveta Petrovna. Abiertamente feliz, lo cual naturalmente a su hijo no le hubiera gustado, pero aún así trató de consolarla a su manera muy peculiar. Hijo, no te preocupes, tú y Ponco sois jóvenes y todavía sanos. Los padres tienen mentes hermosas, Don. No te preocupes. No te arranques el corazón, muchacho. Entonces era necesario sufrir ahora. Poliña no podía entender. ¿Por qué mi propia abuela habla tanto de su nieto, pero no tenía salida? Sergei nunca habría dejado de comunicarse con su madre, así que tuve que apretar los dientes y aguantar, aguantar y aguantar. Después del funeral, vida normal. Volvió a fluir y la asquerosa rutina. Poliña aún no había podido salir a trabajar y estar en el departamento se convirtió en un verdadero trabajo duro para la joven. Intentaba pasar el mayor tiempo posible en la calle, se inventaba cosas para ella y se fue, a la tienda al otro lado de la ciudad, o simplemente con algún tipo de indiferencia y frialdad. Sentidos, al principio Poliña pensó que era solo su percepción subjetiva, y luego, después de analizar los hechos, se dio cuenta de que su esposo se estaba alejando deliberadamente de ella en un evento corporativo dedicado al Día Internacional de la Mujer. Seriosa fue sin ella. Él simplemente dijo que Poliña no tenía nada que hacer allí, que se quedara en casa y la situación volverá a la normalidad lo antes posible. Palabras cáusticas no salieron de la lengua de la joven, pero como quería expresárselas a Sergei, sin embargo, decidió mostrar esa famosa sabiduría femenina porque no dijo nada y se preparó en silencio. El traje de Sergei volvió tarde. Es bueno después de medianoche, sin embargo, a él no le importaba quedarse callado y por eso Poliña se despertó y quien no se despertaría con tantos golpes en el pasillo y fuiste tú, el marido, quien sonrió cuando él vi a la esposa de Saspa salir del cuarto oscuro. Estabas descansando en el campo y vi a Sergei borracho. Nunca antes había tenido un marido tan borracho, parece que todo pasa por primera vez para dormir. ¿Por qué no? ¿Tú no vas? No tienes nada más que hacer, con la tenacidad de un borracho fuerte no puedes dar a luz a un niño vivo normal. Al menos podía dormir, pero Poliña no aguantaba más, las mejillas de la joven se encendieron y golpeó la cara de su marido con la palma de la mano, tras lo cual la puerta del dormitorio se cerró desde dentro con un pestillo. No creas que esta criatura podría pasar la noche en tu cama junto a ella, debes pensar en esas palabras y formulaciones. Sin embargo, ella misma tampoco durmió hasta la mañana, ni lloró, recordando a Enni. Mirando sus fotos en su teléfono, luego se quedó allí con los ojos abiertos. ¿Por qué hizo eso? La desgracia de Seriosa pasó primero por debajo de las puertas bien cerradas del dormitorio y luego se dio cuenta de la inutilidad de esto. Se fue a dormir en el sofá de la sala de estar. Poliña suspiró aliviada tan pronto como la puerta del segundo dormitorio se cerró detrás de él a la mañana siguiente. Poliña le dio un ultimátum a su marido: siéntate y descubre qué pasó o recoge sus cosas y se va y tiene que ponerse en contacto con su esposa. El hombre se disculpó profusamente por la forma en que había acudido a ellos ayer y le pidió que entendiera que lo había hecho. No empezó a beber debido a una buena vida, diciendo que ella sentía tanto dolor como él. Marido que definitivamente quiere ser padre, para eso necesitan estar juntos,
ya que él solo ama a Poliña. Si la joven se hubiera molestado en pensar en el comportamiento y las palabras de Seriosa, entonces tal vez habría tomado la decisión correcta, pero ella no quería tan apasionadamente estar sola en este apartamento que había perdonado a su marido. Lo único que permaneció inquebrantable fue que Sergei no llevaría a su madre a su casa, pero la joven no iba a perdonar a Elisaveta Petrovna. Ella no tenía duda de que la mayoría de los brotes. Las terribles palabras de ayer fueron introducidas en la cabeza del marido por su amorosa madre, quien estaba muy preocupada por si aceptarían a la persona discapacitada en la familia. De alguna manera todo se fue olvidando y Serga todavía trabajaba en la empresa. De la baja por enfermedad y sumado al proceso de trabajo el hecho de que tenían y recordaba solo un montículo en el cementerio al que iban periódicamente y unas fotos que Poliña imprimió desde su teléfono. Una mujer atenta y amable, ni me arrepentí de no haberlo expulsado después de aquellas cosas terribles. Seriosa trató de prestarle más atención y fijó la expectativa de que tan pronto como los médicos dieran luz verde, pasarían al siguiente bebé. Además, tenían un buen porcentaje de posibilidades de que esta vez el sol definitivamente funcionara. Para que pudieran comenzar inmediatamente a planificar un nuevo bebé. Por eso le prometió a Sergei que definitivamente le avisaría cuando estuviera listo, pero aún no. Poliña estaba alisando diligentemente las arrugas de la camisa de su marido y pensó que sería bueno ir a ver cómo queda el gulas en la sartén para. Cuando Sergei regresara del trabajo, la cena ya debería estar sobre la mesa, deliciosa y aromática. Ahora sentía un placer especial al cuidar de su esposa, por si aún no puede darle cariño y ternura al bebé que llevaba en su corazón. Al menos Seriosa puede preocuparse por una pequeña mancha que no se ha eliminado. Por alguna razón, la atención de Poliña fue atraída en el auto por el escarlata brillante, aunque no tan claramente visible, pero el sol es claramente visible. ¿Es realmente una especie de jugo? ¿Es extraño que el polvo no haya funcionado la primera vez? Borrar con un suspiro. Poliña sacó la camiseta de la bandeja y la envió al cesto de la ropa sucia. Tendrás que intentar usar un quitamanchas. La camisa será cara. Pregúntale a Sergei dónde se metió en este lío. Por cierto, si no miras de cerca, parece lápiz labial. El lápiz labial de Poliña debajo de cocina en este momento. La camisa enviada allí. Bueno, sí, definitivamente es lápiz labial, no puedes confundirlo con cualquier cosa. Poliña era una de esas mujeres francas e impacientes que apenas esperaban a que su marido regresara del trabajo. Le mostró camisa y exigió explicaciones sobre lo que estaba viendo con sus propios ojos, diciendo que era inútil negarlo. Ella sabe que es lápiz labial, la única pregunta es de dónde vino. Sin embargo, Seriosa y no lo desbloquean y ella tocó ligeramente su manga. Lo siento, no miré con atención. Toda la atención se centró en el cartucho y eso está completamente mal. ¿Qué estás pensando? Poliña respiró hondo, tranquilizándose. Ella se equivocó y le informó a su marido. Ahora la mira con simpatía y, en realidad, bueno, ella no tiene motivos para sospechar que su Seriosa lo significa todo. Es normal en su familia, pero la aparición de esta mancha fue realmente un accidente. Ahora la joven se sentía culpable por no confiar en su marido, y al parecer Sergei incluso bromeó al respecto durante días. Luego el trabajo diario llegaba corriendo desde su propia oficina. Ahora Sergei tenía mucho trabajo responsable que requería concentración total precisamente por esta razón. El hombre empezó a vivir durante mucho tiempo como de costumbre y, a veces, esto también sucedía. En él, un día libre o tarde en la noche y podía correr a la oficina, explicándole a su esposa que no estaría allí por mucho tiempo y que necesitaba arreglar algo allí con urgencia. Poliña se fue acostumbrando poco a poco al hecho de que vivían en un lugar así. Además, Seriosa ganaba bastante bien y no tenía motivos para quejarse. Poliña ya se ocupaba de la casa como de costumbre y trataba de no pensar en el bebé perdido. Tal vez su marido había decidido que ella tenía razón en el sentido de que debía seguir adelante. Ahora el embarazo todavía está un poco bajo y seguro que terminará mejor que el anterior. Hoy Sergei volvió a casa.
Más tarde de lo habitual, aparentemente había cosas que hacer en el trabajo nuevamente. Asumió con entusiasmo nuevas tareas y, a veces, incluso se jactaba ante su esposa de que era él a quien se le había confiado tal solución a un problema no trivial. En una palabra, reinó. Fue bastante amigable y agradable saludar al campo todas las noches desde el trabajo con mi amado esposo, aunque ella sentía en su corazón los brotes de este dulce y brillante sentimiento de amor, pero aún así, los acontecimientos pasados dejaron su huella en su carácter y cada vez más. Más a menudo se obligaba a sonreír a la fuerza. Polinia atribuía todo a otra cosa. El cansancio creciente y también el hecho de que su principal deseo de ser madre aún no se ha hecho realidad. Bueno, ella ganará fuerzas y ella y Sergei lo intentarán de nuevo, definitivamente lo intentarán después de la cena. Ellos, como siempre, cada uno se ocupó de ella. Negoció Polinia lavando los platos y Sergei entró en la habitación, como él dijo, para sentarse un rato, justo detrás de la computadora. El teléfono que sonaba en el campo se distinguía por pura costumbre, justo en la esquina de su oreja. Ella lo haría. Ni siquiera hubiera pensado que esto era realmente algo fuera de lo común si Sergei no hubiera hablado de repente en la habitación de una manera muy inusual. En voz baja, como si tuviera miedo de algo, Polinia, que en ese momento acababa de terminar de lavar los platos, caminó silenciosamente de puntillas por el pasillo en el que estaba sentado su marido y lo escuchó susurrar algo por teléfono, como, sí, en breve porque llamas a estas horas, no sabes que mi esposa no está en casa. Dije mañana nos enteraremos de todo. Polinia alzó las cejas. Su primer impulso fue entrar inmediatamente a la habitación y exigir una explicación, pero entonces la mujer decidió no exponerse ni una sola vez al ridículo. Ya se había equivocado esa vez. El día que encontró una mancha de lápiz labial en la camisa de Seriosa, como si algo así no fuera a suceder esta vez también. No, lo mejor que podía hacer ahora sería simplemente esperar a que Polia regresara a la cocina, terminara de limpiar y luego. El desastre no sucedió. ¿Quién llamó, querida?, preguntó pasando las manos por debajo de la camiseta de mi marido. Escuché el timbre. Es cierto. ¿Te pareció que a Seriosa no le gustó su humor juguetón y se alejó de Polinia? Nadie llamó, querida. Aún así, ahora la alarma sonó en la cabeza de la joven a todo volumen. Quizás ella. Muy celoso, pero definitivamente algo anda mal aquí. No me imaginé que el campamento frunció un poco el ceño. Sergei aparentemente se dio cuenta de que simplemente lo atraparon con las manos en la masa y no había manera de que pudiera salirse con la suya, así que el hombre se encogió de hombros con indiferencia. Y le dio su versión de está bien, dirás el mismo misterio, es solo mamá diciendo algunas palabras, eso es todo, nada de eso. Polinia, sonriendo tensamente, alegrándose de que la vieja Isa ahora no pueda ver la expresión de su rostro, lo cual significa que su mamá lo llamó perfectamente. Por eso le habla ahora. Así es como es. Ropa bueno, eso significa que hay una razón para investigar y pensar en ello. Polinia rápidamente cambió a otra cosa y comenzó a hablar de cualquier cosa menos de lo que realmente ocupa. Es difícil entender la idea que usa un hombre de familia tan maravilloso. Todos los aspectos bien podrían estar ocultando algo. Polinia estaba lejos de ingresar al teléfono de su marido, ni siquiera sabía la contraseña. Simplemente nunca la necesitó, sí. Y en el nuestro se esconde el mundo. Puedes verse cualquier cosa así. Curiosity no tiene sentido pensar en cómo puede acercarse al secreto de su marido. A la mañana siguiente Polinia llamó a su mejor amiga Svetlana. Una vez estudiaron juntas en la universidad y desde entonces la joven no ha tenido una persona más cerca que el mundo. Se suponía que era la madrina de Edlin. Y se suponía que sería testigo en la boda de Seriosa y Polinia. Una vez, cuando comenzó la conversación, no puedo decir mucho ni explicar durante mucho tiempo. Ocupemos nuestro lugar. Después del trabajo, Sveta no se encuentra bien. Ella se negó. En general comprendió perfectamente el estado de su amiga, especialmente después de la pérdida de su hijo, y trató de hacer todo lo que estaba a su alcance por ella. Por esto, Polinia sintió una cálida gratitud hacia Svetlana y no se olvidó de recordarle periódicamente cómo hacerlo.
Agradecida por lo que siempre hizo por ella en cualquier situación, Svetik gimió con su actitud amistosa y apenas se sentó en un cómodo sofá en un rincón de un café familiar cerca de la oficina. Y, me parece que el pendiente tiene una ceja diferente. Sus amigas saltaron así, rápida y sincrónicamente, como si fueran una especie de liebres. Aparentemente también se sorprendió al escuchar la marea de palabras de que esto no podía suceder y que esto era una tontería y parecía que Poliña fue al grano, le dijo a Svetlana con bastante detalle. ¿Qué exactamente te hizo pensar así? Tampoco olvidé la conversación que escuché, sin embargo, traté de no embellecer nada y contarlo como es, sin especulaciones. En su vaso con una cuchara. Te pasó a ti, pero de repente te dijo la verdad. De hecho, mamá llamó sin pensarlo. Poliña se encogió de hombros y con cuidado colocó el tenedor que estaba rompiendo el tiramisú en el borde del plato. En su alma, por segundo día, la ansiedad que había disminuido no había disminuido. No contribuye al buen humor, y una sonrisa. No pensé que una persona normal escondería algo que no se puede ocultar. Seriosa se comporta de manera extraña, lo que significa que Polia no terminó la frase. Pero cada una de sus amigas entendió perfectamente que sí. Significaba luz, frunció el ceño con simpatía y colocó su mano sobre la palma de su amiga, como animándola a contar conmigo. Espero que todo será refutado y tú y yo nos reiremos juntos de nuestras sospechas. Poliña comprendió que se trataba solo de palabras rutinarias y nada más. Pero en el fondo de su corazón se alegró mucho de escuchar eso y saber que no estaba sola. Había alguien que la apoyara. Si se quedó un día en este mundo, entonces al menos debería haberse ganado una amiga por lo maravilloso y hermoso que hay en el mundo. Esta chica en particular, pura y brillante. Poliña se fue a casa, dándole a su amiga la firme promesa de llamarla definitivamente. Si algo pasaba, ella entendía que realmente, él puede recurrir a ella, y siempre es más fácil para dos personas pensar en algo que para una sola, así que la reunión de hoy definitivamente fue como para ella porque estaba sentada en un café con Sveta. Llegó un poco tarde. En casa, por supuesto, Celsa no controlaba a su esposa con un cronómetro en la mano, pero aún así la niña ya esperaba una reprimenda de él por la cena no preparada. Pero ¿cuál fue el asombro de Poliña cuando, tan pronto como cruzó el umbral, captó los aromas de la cocina que sugerían claramente que hoy había comida deliciosa aquí que habían estado comiendo durante mucho tiempo? Principalmente encargado de la cocina, Sergei apareció en el pasillo secándose las manos con un paño de cocina. Ya terminé, llegaste justo a tiempo, espero que no me regañes por arbitrariedad, te invito a cenar a la luz de las velas. Bueno, vaya, que una revelación. Hacía tiempo que Poliña no tenía tanta inspiración. Incluso se me olvidaba que al inicio de la relación hace años, parece que su marido a veces lograba darle tantas sorpresas. Ahora la joven sí, incluso avergonzada de que hoy se hubiera quejado con su amiga de su marido. Ella atrae a las chicas y él le prepara la cena. Así que es una sorpresa, no hace falta decirlo. Seriosa realmente sabía cómo sorprenderla. En hermosos platos había platos festivos con trozos de pizza comprada, cómo cocinar. Pero supo servir perfectamente lo que ya le tenían preparado. La comida estuvo acompañada de una botella de vino blanco y 2 copas de cristal con altos tallos cerca y también velas en un alto candelabro. La joven apenas podía contenerse para no estropear la opinión de Sergei sobre su capacidad para sorprender con alguna exclamación descuidada. Sorprende a tu esposa. Bueno, vaya, esto probablemente sea increíblemente delicioso. Bueno, sentémonos y probémoslo y descubramos con entusiasmo, sugirió César, señalándole una silla de una vida pasada cuando su hijo aún estaba vivo. Bueno, ahora lo que no hay. No puedes volver atrás, pero lo tienen aquí. Y esta noche ella tenía su vieja fe en ser feliz como mujer y porque empezó a pensar mal de ella. No hay cónyuge. Necesito llamar urgentemente a Sveta y decirle que fue injusta con su esposo después de la cena. Seriosa llevó a su esposa al dormitorio y allí, acostándola en la cama, SDR se quitó la camisa y se acostó al lado. A su lado, qué emocionante, qué delicioso,
justo después de que Poliña se dio cuenta de que era amada y podía disfrutar de la vida con derecho. Apoyó la cabeza en el hombro de su marido y se quedó dormida sin siquiera elegir un momento para quitarse el maquillaje, tan repentinamente que sintió como si el sueño la estuviera agotando. Con un movimiento de una varita mágica, no vio cómo Sergei movía con cuidado la cabeza de su esposa desde su hombro hasta la almohada. Se levantó de la cama, salió de la habitación y cerró las puertas con fuerza detrás de él. Poliña estaba durmiendo y no. Escuche cómo cogió el teléfono y dijo solo una palabra. Poliña pensó que estaba flotando bajo el agua y los sonidos le llegaban desde la superficie. Como a través del espesor de las olas escuchó algunas voces a lo lejos, pero no entendió a quién pertenecían. Parecía familiar, pero en realidad no era posible descifrar y el significado de lo dicho. Tampoco pude entender, ni los brazos ni las piernas de la niña obedecieron y fue bastante desagradable para ella. Durmió mucho tiempo. Las diferencias de Poliña entre las palabras dichas como si fuera en su propio oído no lo sé, pero basta unas horas más, respondió otra voz, en la que ella, con un estremecimiento, reconoció su voz. Mi esposo me dijo que este medicamento es bueno, seguro y no te matará. Es una pérdida de dinero y no necesitamos nada aquí. En su opinión, el riesgo no es muy grande. De hecho, ella no entendió que eres solo una cosa aceitosa. Estará bueno, dijo, el sabor del mismo es casi imperceptible en el vino, agregó no tanto. Tanto, que en la mañana se despertó y se sorprendió de haberla apagado tanto, se escuchó el sonido de pasos y luego el crujido de la puerta al cerrarse. Poliña se acostó en la cama y se alegró en silencio de que él. La luz no estaba encendida, de lo contrario esos dos unicums que ahora estaban encima de ella seguramente habrían notado por el cambio en el ritmo de la respiración que ella ni siquiera piensa en dormir, e incluso esa segunda voz no parece hacerle girar la cabeza. Ahora. Poliña lo reconoció, esta voz definitivamente pertenecía a Svetlana, cuando Poliña se dio cuenta de que nadie estaba más cerca de ella. Se volvió hacia su lado bueno. Ahora probablemente pueda comprender completamente las razones del comportamiento tan diplomático, amable y apasionado de Sergei. Es simplemente interesante porque Seriosenka no la dejó, sino que continuó fingiendo ser un marido cariñoso y profundamente enamorado. Poliña estaba muy ofendida, y de hecho, aquí no ama ningún amor y no huele así, ni siquiera aman un amor tan malsano cuando hay un sentimiento por la esposa y la amante al mismo tiempo. Hay algo más aquí y sería bueno saber exactamente qué es lo que el cónyuge está tratando de lograr. ¿Quién sabe de lo que todavía es capaz? En su maldad, puede resultar que las pastillas para dormir en vino no sean el final de la historia, ni el final en absoluto, apoyándose ligeramente en el codo y escuchando. Parece que Seriosa y Sveta estaban en la habitación de al lado y no en la cocina. Esto es genial. Significa que puedes escuchar de lo que están hablando, ya que la joven creció en este departamento, conocía todos los pequeños secretos de este departamento y uno de ellos era la presencia de lo que ella llamaba. Cuando era niño no era necesario, como en las películas de espías, colocar vidrio en la pared para tener un techo abuhardillado. Para escuchar lo que mamá estaba hablando por teléfono detrás de la pared, todo lo que tenía que hacer era acercar la oreja al enchufe e inmediatamente transmitiría el sonido exactamente lo que había experimentado. Ahora Poliña tuvo suerte de que la salida estuviera muy cerca. La cama de su lado y ella siempre tenía tiempo de acostarse como si no despertara en otro lugar de aquí, debía quedarse con ellos, murmuró Sergei, tocando las puertas del armario al mismo tiempo. Incluso los vi un par de veces. Tiempo si no ahora. Extraña Svetka, no sabes dónde están, cosa interesante, respondió la exnovia que vive en esta casa y... ¿Quién debería saber dónde están los documentos del apartamento o algo así? No, querida, solo te busco. Poliña se apartó de la pared y respiró hondo, eso es lo que está pasando. Seriosa está buscando los documentos del apartamento, pero me pregunto. ¿Por qué los necesita? ¿Realmente piensan conseguir una vivienda con ayuda de una falsificación de propiedades?
Aunque cómo pudo perdérselo, sentarse en la cama y no ceder ante el sonido de los golpes y descubrirlo. Al fin y al cabo, si algo le pasaba, era su marido quien se convertía en el único heredero de sus hijos, al fin y al cabo, no. Significa que el camino está abierto. Esa sinvergüenza Poliña apretó los puños dolorosamente para recobrar el sentido y respiró hondo. Qué increíblemente afortunada fue que todo salió exactamente así y es nada menos que maravilloso que ahora al menos pueda en general. Entiendo que en la Copa del Mundo la base de las esperanzas de Sergei para ella y su apartamento no está lloviendo con su muerte. Todavía puede sorprenderlo. Mientras tanto, Svetlana obviamente no perdió el tiempo. Fue a la cocina y regresó con Seriosa minutos después. Escuche cómo vives con ella, o sea, ella se queja todo el tiempo de que no. Ella se convirtió en su geek, una persona con una discapacidad que es simplemente imposible de escuchar. Yo, por ejemplo, apenas puedo contenerme y tú, Sergei, no respondiste justo detrás de la pared algo crujió. Aparentemente el hombre acababa de empezar a buscar en el fondo. Cajones en los que Poliña enterró un montón de cosas de todo tipo. Sí, mientras vivo, trato de vivir para no notar su llanto, aunque aquí no es como si todo fuera como ella piensa que hay algo que no sabe la historia de Lee. Poliña, habiendo perdido el control de sí misma, intentó acercarse más a la pared para fusionarse con ella y convertirse en una. Escuche cada palabra y cada aliento proveniente de su esposo. Él sabía algo sobre ella y lo estaba ocultando. Él sabe algo sobre Eddie. Lo que no sabe es que podría ser. Ya se había parado en la cabecera de la cama y voló al suelo con el codo en la mesilla de noche. En ese preciso momento, las voces detrás de la pared se callaron y era natural. Bueno, Poliña debió pensar en lo mal que estaba todo. Después ya estaba acostada en la cama en la misma posición que antes y solo una de sus manos asomaba de debajo de la manta y se recostó exactamente en la misma mesita de noche donde antes estaba la lámpara. Escuchó abrirse la puerta del dormitorio y directamente sintió la mirada hostil de alguien sobre ella. Trató de respirar tranquilamente y no ceder de ninguna manera. Solo tenía que creer que estaba durmiendo. Ella dormía, les era imposible entender que podía pasar lo contrario, podía pasar algo irreparable. La puerta volvió a cerrarse, pero la joven no tuvo prisa por cambiar de posición y abrir los ojos. ¿Quién sabe? De repente, Sergei está allí de pie, esperando el momento para abrir la puerta una y otra vez. La puerta del dormitorio se abrió, pero ahora solo un poco a juzgar por el hecho de que el flujo de aire en el pasillo era muy débil. Poliña se quedó inmóvil. Bueno, todo está bien. Una prueba de fuerza la voz de Sergei en el pasillo, luego lo derribó por el lámpara con su mano. Aparentemente estaba durmiendo tan profundamente que se dio vuelta y ni siquiera se despertó del rugido. Y definitivamente estaba dormida. Ahora se escucharon voces en la habitación como antes, sin sorpresas, parecía completamente que Sergei se había recuperado. Su antigua confianza en sí misma, les digo que es una buena medicina. Entonces los amantes continuaron registrando su departamento. Poliña, el sujeto de los documentos que necesitaban, agradeció una vez más al destino que hace literalmente días transfirió el contenido de la preciosa caja a otro lugar. Finalmente se superó y logró adjuntar el certificado de defunción de su hijo Alexander. Para todos los documentos familiares entonces sucedió. Entonces había una razón para cambiar la ubicación de almacenamiento de todo lo demás. Los documentos ahora estaban en la habitación, pero Seriosa no estaba en casa. Este movimiento para que el mosquito. Sería difícil afilar la nariz. Poliña ahora tenía miedo de moverse de su asiento e incluso ella, recostada en la almohada, solo podía escuchar ecos de lo que se decía en la habitación. Sin embargo, eso fue suficiente para ella. Un notario, me certificará la escritura de donación, como si fuera voluntariamente, la pondré en la estufa y se la llevaré para que haya su consentimiento y luego la soltaré hacia donde miren sus ojos. Por mi parte, al menos debo conseguirle un apartamento. Poliña escuchó la breve risa de Svetlana, como odiaba a su examiga en ese momento.
Momento, no te imaginas cómo mató una niña polaca cuando su madre jugaba con ella en la caja y luego inmediatamente dije eso, pero tienes bienes raíces, deberías ser feliz. No, el idiota no entendió su felicidad. Alguien me daría vivienda. Poliña sabía que Sveta estaba alquilando un apartamento para ti porque no querías vivir con tus padres. Dicen que están luchando por la independencia. Te daré vivienda. Sergei se rió allí mismo. Después de que nos deshagamos de este idiota, serás toda mía. Bueno, claro, ahora vamos a la pantorrilla de la ternura. Poliña giró el cuello con cuidado. Se adormeció en una posición incómoda y empezó a escuchar conversaciones nuevamente. Al otro lado de la pared no hay documentos. Como si mañana, cuando recobre el sentido, tuviera que interrogarla con pasión, tal vez. Me daré cuenta de que todos los documentos deben mantenerse juntos por ley. Mi madre no puede vivir en un desastre ahora. La risa de Serge despertó un verdadero disgusto en Polya. Le costaba creer que hace apenas unas horas parecía amarlo. Bueno, ella parecía amarlo, pero ahora no solo no lo ama, sino que hará todo lo posible para hacerlo. Obtuvo lo que se merecía, todo lo que dependía de ella. Pronto se estaba preparando para irse a casa y Poliña se dio cuenta de que su marido vendría aquí a su habitación y se acostaría a su lado. Ahora le ha provocado un ataque de pánico incontrolable. Desempeñar su papel hasta el final y no hacer nada por sí misma. Fue con gran dificultad que Poliña logró conciliar el sueño, pero el sueño de la joven no fue ni tranquilo ni dulce. Soñó con su hijo, tan infeliz y confundido, en los cables de la caja. Poliña se despertó cuando sonó el despertador y empezó a ponerse en orden. Todavía contaba con que Sergei se delataría con unas palabras descuidadas, y se le ocurriría algún plan de venganza exitoso. Me gustaría saber qué tenía en mente marido cuando Govorina no se da cuenta de nada relacionado con su hijo en la mesita de noche. Esa es la lámpara. Ahora Poliña estaba enojada consigo misma por su vergüenza. Sentía que le faltaba algo importante, que ella tal vez no sepa que Sergei estaba dispuesto a trabajar de una manera muy amable y amigable, además de, como corresponde a una esposa decente, después de que su marido la invitara a una cena romántica tan magnífica el día anterior. Serge dio por sentado el noviazgo en el campo, o no le importaba quién abusaría de él. Esposa o amante, tan pronto como la puerta se cerró detrás de su marido, la joven corrió al armario donde el día anterior había reordenado con tanto éxito los documentos y escondido toda la carpeta en su bolso. Ahora no puedes dejarlos en casa. Nunca se sabe qué tipo de maldad es capaz de hacer seriosa con la esperanza de conseguir los metros cuadrados que necesita. No deberían pertenecerle, solo hay que averiguar dónde colocarlos. Toda la jornada laboral de Poliña pasó por sus pensamientos. Logró llamar hoy como una amiga cariñosa. Estaba interesada en el bienestar de una niña. Le preguntó tan conmovedoramente sobre su salud y sus planes que Poliña apenas podía creer que fuera Sveta quien estuviera ayer en su apartamento como amante de su marido. Sin embargo, es un hecho consumado y un hecho bien conocido. De Sveta se fue con algunas frases generales e insignificantes e inmediatamente regresó. Poliña regresó a casa para trabajar lentamente y, como contra su voluntad, la joven estaba constantemente atormentada por la idea de no saber algo importante sobre su propio hijo. Pero, ¿cómo podría saberlo? No podía preguntarle directamente a su marido que. Sí, cariño, te estás escondiendo de mí. Bueno, además claro, me vas a robar de manera formal. No, ella no podrá sacar nada de esa manera de hacer la pregunta, y necesita saberlo antes de que venga su marido. Hogar. Poliña le preparó minuciosamente una carpeta con fotocopias en color de los documentos. El apartamento estaba colocado en un lugar destacado. Que piense que eso es la felicidad, decidió la joven. Pero de cualquier manera, haré lo que quiera. Cuando Sergei regresó del trabajo y ella le ofreció una cena abundante y deliciosa, llegó el momento. Para empezar a hablar con él de lo que la estuvo molestando todo ese día. Querida. Escucha, tú somos inteligentes, ¿por casualidad conoces a algún notario no muy caro pero honesto? Esta pregunta resultó muy inesperada para Sergei, ¿verdad?
Era evidente en sus ojos atónitos, aunque se daba cuenta de lo fuerte que era la sorpresa. Puede que su esposa tenga dudas, se apresuró a responder sobre el fondo, probablemente hay una y que querías algo, no es temprano para que hagas un hermoso testamento, Seriosa se rió asquerosamente, complacido con su broma, pero luego miró su esposa, que se paró frente a él como si nada hubiera pasado. Sí, ya sabes cómo es la vida, cualquier cosa puede pasar. Tal vez necesito hacer un testamento para un departamento, pero no vienen a mí. Serge, al enterarse de que Poliña podría de pronto tener negocios con un notario, se inclinó hacia adelante y la miró. Mirando hacia arriba, ¿qué tipo de negocio podría tener con un notario? Poliña fingió estar muy indignada por la pregunta, meneó la cabeza en señal de condena, como diciendo y ese es mi problema, pero ¿no quería el hombre simplemente llegar a un acuerdo? Con el hecho de que su esposa tenía algunos secretos, repitió su frase esta vez en voz baja y amenazante. Sin embargo, Poliña no persistió en las amenazas asociadas con el hecho de que su esposo comenzó a preocuparse por el destino del departamento. Esto para ella era importante, hablar sobre el destino de la herencia y así provocar que Seriosa actuara con. Acepté con gratitud la oferta de mi esposo de ir juntos a la oficina de registro mañana, diciendo que primero él resolvería todo y luego le llevaría a su esposa con un plan excelente, confiable como un reloj suizo, pensó Poliña para sí misma. Pues nada. Hay un momento para todo, así que salió de la cocina, y intencionadamente, si no se equivoca, ahora mismo Sergei debe hacer con su té lo mismo que hizo ayer con el vino de su copa. En la cocina la esperaba una sorpresa. El telú se preparaba en taza, pero también se servía maravillosamente en la mesa y era difícil confundir las razones de esto. La actitud galante de Polia miró con pesar la copa de la que ahora no puede beber. Sí, de hecho no puede hacer nada, no confía en la persona con la que vive una catástrofe. Serge señaló la bebida con los ojos y dijo. Pronto se enfriará, hace especialmente calor. Cato lo sirvió con una sonrisa y se sentó a la mesa. Sin embargo, tan pronto como Sergei se volvió hacia el fregadero, el té, ración tras ración, finalmente llegó. Una pista de patinaje con una higuera en la ventana, mientras la joven seguía desempeñando su papel hasta el final. Después de un tiempo, se quejó de somnolencia intensa y se fue a la cama. Esperaba atrapar a Seriosa de esta manera. Lo que ahora se llama cebo vivo, Poliña tuvo que esperar mucho tiempo en completa inmovilidad, fingió vigorosamente que estaba dormida, pero Seriosa no tenía prisa por llamar a Inga. Incluso sospechaba que hoy no planeaba ver a su amante, ya que el hombre estaba leyendo profundamente los documentos en el apartamento, lo escuchó crujirlos y hurgar en todo el contenido de la carpeta que Sveta apareció en la puerta. Apartamento más cerca de la noche. Al parecer de buen humor. Bueno, ¿qué estamos susurrando aquí? Dijo mientras entraba a la habitación según el escenario de ayer. Lo entiendo, no tienes miedo de que ella se doblegue, yo tendría miedo si fuera tú y qué me importa. Un hombre entró en la conversación, ya sea. Se pliega o no, es mejor ver que tengo el dorado real. Aquí están todos los documentos y ahora puedes resolver tranquilamente los temas relacionados con bienes raíces. De hecho, es hasta que oficialmente no tengamos hijos, y yo soy el único heredero aquí. Incluso sería bueno que los Lastas se quedaran juntos escuchando este monólogo con mucho disgusto por su marido. Trata a tu potencial asesino de manera diferente, pero esta observación sobre el hijo cuya muerte está certificada, ahora es el único heredero, lo que significa y antes de esto él no era el único. Algo anda mal aquí, algo está inmundo aquí. Aparentemente ella no fue la única que se dio cuenta de esto. Svetlana también prestó atención precisamente a formular la pregunta de esta manera. ¿Qué te importa ese certificado de que murió? Tú y yo estuvimos en el funeral. Documento del gabinete legislativo en cualquier momento y no sufrir Seriosa, probablemente en ese mismo momento. En ese momento estaba de muy buen humor porque lo dijo con aire soñador y hasta con una especie de tono licenciado. Bueno, sí, hay pruebas, pero no hay muerte.
Solo entiendes que la historia pasó aquí. Mi madre decidió para hablar conmigo mientras la polaca la llevaba nuevamente al hospital por esto en general. Mi madre dijo entonces, ¿por qué necesitas pensión alimenticia por el resto de tu vida? La deducirán y él tendrá derechos inconmensurables. En una palabra, ella, según tengo entendido, esperaba que muriera su propia muerte y, en ese caso, las predicciones fueron aún más favorables. La polaca estaba feliz, por supuesto. Pero todo el tiempo seguí pensando que se me caería en el cuello, seguro, y ya, ninguna mujer se interesaría por mí con tantos medios y pensión alimenticia vitalicia, porque cuando mamá sugirió solucionar el problema a través de sus amigas que trabajaban en algún lugar, luego en el hospital acepté, porque RT no es broma. Lo registraron como muerto y lo enviaron a algún lugar a amamantar como si la polaca casi se hubiera calmado después de la ejecución. Digan lo que digan, sí, si ella supiera y entendiera, debería agradecerme, Svetlana la admiraría. Una idea maravillosa que se le ocurrió a su amante y a su cariñosa madre, pero el monólogo de una astuta y atenta en todos los aspectos no duró mucho. La traidora vomitó la aparición en el umbral de la segunda habitación. Ella respiró pesadamente y miró como Némesis con una espada punitiva en manos cuando la joven supo que su hijo estaba realmente vivo y que la razón por la que todos estos meses había crecido sin el calor de las manos de su madre era su suegra y su esposo. Que temía que Edie quedara incapacitada por el resto de su vida. Al principio simplemente no pudo evitarlo. Raba discutió sus viles planes para su apartamento y por eso, con anticipación, escondió una pequeña cámara con conexión a la nube en una pequeña habitación. Ahora que no tenía tiempo para apartamentos y todos los notarios del mundo, estaba decidida a husmear de su marido toda la información que sabe sobre dónde estaba ahora niño e inmediatamente corre hacia él, incluso si afuera es de noche. ¿Dónde está mi hijo y dónde está ella? Mirando a su marido. Estoy esperando. No guarden silencio, respondan rápidamente. Donde Serga se miraba desde la luz, estaba claro que la apariencia estaba enojada y esposa desaliñada no era parte de los planes de Seriosa, pero él tampoco iba a tener miedo. Querido, nuestro hijo murió con una expresión triste. Te recordó. No es bueno. No recuerdas lo que pasó hace unos meses. Tal vez lo harías mejor. Acuéstate. Poliña no pudo evitar notar que él se recompuso muy rápido en sus manos. Eso es autocontrol y aún así no se dejó confundir. Deja de jugar, ya sabes. Estoy consciente de todo lo que estás hablando aquí y lo que estás haciendo, y también sé sobre la medicina del té y que planeaste la visita a la oficina de registro con anticipación, así que no me hagas el tonto. ¿Dónde está Adi? Dime de inmediato. La propia Polia no se dio cuenta de cómo empezó a gritar, pero inmediatamente llamó la atención de Svetlana sobre esto. Mira, parece loca, probablemente debería llamar a un equipo psiquiátrico. Y déjales que se enteren. Creo que después de eso no se irá rápidamente. Podría volverse peligrosa tanto para ella como para nosotros, y ya nos estamos ocupando de los documentos del apartamento y de nuevo de esto. Es una sonrisa vil por la que Poliña estaba dispuesta a rascarle la cara, pero entendió que era absolutamente necesario quedarse con calma. Después de todo, la estaban provocando para que la escondiera detrás de los gruesos muros del hospital. No se podía descartar que Seriosa hubiera pensado ese paso con anticipación como respaldo si por alguna razón todo salía mal, pensó. Hasta el más mínimo detalle. Sí, dijo inesperadamente. Guardo silencio sobre el hecho de que Svetka está involucrada en esto. Bueno, está bien, pero siéntete así, Seriosa. Tu madre también está involucrada porque déjalo secar las galletas. Escuché todo sobre cómo tú y tu madre decidieron todo sobre ti y sobre mi departamento. Mi esposo escuchó su monólogo en silencio y en ese momento murmuró suavemente como si estuviera diciendo algo gracioso. ¿Y quién te creerá? Eres socialmente peligroso. Entonces me atacaste y Sveta te confirmará que vino a consolarte después de la pérdida de tu hijo y aquí estás. Agresiva e inquieta, de repente Poliña también se sintió extraña porque estaba apoyada en el marco de la puerta, mantuvo a los dos amantes a la vista y exhaló. Y las cámaras también te diste cuenta de antemano y las apagaste, o al menos la grabación de video en la nube. Sí, no lo sabías, lo comprendo,
pero no son testigos imparciales del caso, pero le darán información a los investigadores sobre esto. A juzgar por los rostros de Svetlana y Sergei, ni siquiera pensaron en tal escenario. Seriosa miró a su alrededor, donde en teoría podrían instalarse las cámaras. Y Polina simplemente suspiró profundamente y repitió su pregunta. Entonces, ¿dónde está mi hijo sano y salvo? No ocultéis nada porque mañana los registros irán a las autoridades. Tengo a alguien en quien confiar este asunto, pero los conspiradores no podían saberlo. Sveta empezó a juguetear con las manos y dijo algo sobre cómo ya era hora de que ella se preparara para irse a casa. Polinia con cara de piedra. La dejó pasar al pasillo y esperó hasta que su amiga, que la había olvidado, cerró la puerta, tras lo cual Sergei, inclinado sobre el borde del sofá, empezó a hablar confusamente y rápidamente. No quería hacerse el héroe, y, por lo tanto, Polinia tuvo inmediatamente claro el panorama completo de la futura liberación del inútil cónyuge de su hijo enfermizo, así como la intención de cortarle el espacio vital. El encuentro de Polinia con su hijo tuvo lugar al día siguiente. La joven casi no podía esperar el momento en que las puertas de los hospitales infantiles se abrieran a los visitantes. Lloró, apretándola contra su pecho. Su pequeño bulto creció completamente y las enfermeras presentes también lloraron furtivamente. En los documentos se decía que era un objetor de conciencia. De hecho resultó que Elizaveta Petrovna resolvió unilateralmente todos los trámites a través de sus conocidos de la medicina y las autoridades judiciales y su madre había no tengo idea de que Canes le pagó veces. Mi hijo está vivo e incluso relativamente sano. En cualquier caso, Nini ganó un poco de peso y su condición no causó tanta preocupación a los médicos. Por supuesto, no todos los problemas se pudieron resolver en estos pocos meses, pero Polinia ahora estaba lista para ocuparse solo de su hijo. Reía o lloraba y no podía soltar al precioso bebé de sus brazos. Seriosa entendió perfectamente que él y su madre enfrentarían tales iniciativas. Un castigo que difícilmente les gustaría. Al final, las grabaciones de la cámara de video desaparecieron por completo. Definitivamente no testificarán a su favor, porque él mismo admitió haber cometido un delito y yo no quería ni pensar en ello. El hecho de que se encontraría con una medicina en el té de su esposa, porque el hombre inmediatamente y sin discutir aceptó todas las condiciones que le presentó su esposa, desapareció de la vida de Polinia tan repentinamente como si nunca hubiera aparecido en ella, solo que antes de eso un importante aporte monetario fue a su cuenta bancaria, por lo que Polinia se hizo cargo de lo que pasó. ¿Con qué dinero seguirá tratando y rehabilitando a su hijo? Además, Sergei también estuvo de acuerdo en que en el futuro seguramente escribiría su consentimiento para la adopción de Eldi por otro hombre, a quien Polinia no tenía dudas al respecto. Llamaría a su hijo, es padre, pero por ahora la joven ni siquiera le hice preguntas similares. Ella simplemente vivía feliz, se estaba preparando para llevarse a Sasenka del hospital a casa y es genial que nunca esté sola.